Álvarez, y esta vez les doy la bienvenida a la clase teórica de su práctica número 7, Ley de Ohm. Bien, para iniciar vamos a ver algunos objetivos que tenemos para esta práctica. Primeramente vamos a conocer algunos parámetros eléctricos que son básicos en un circuito eléctrico para seguidamente poder enunciar la Ley de Ohm. Y luego, en la parte del procedimiento experimental, poder comprender la forma en que se relaciona el voltaje y la corriente eléctrica en un resistor, que son algunos de estos parámetros que vamos a estudiar a partir de un simulador. Finalmente, en la parte de los cálculos y análisis de resultados, estudiar de forma gráfica las relaciones entre el voltaje y la corriente eléctrica. Así que bien, vamos a comenzar entonces con algunas definiciones básicas. Veamos la primera, y es la corriente eléctrica. Sabemos, ¿verdad?, que la materia está constituida por cargas eléctricas positivas, que llamamos protones, y cargas eléctricas negativas, que llamamos electrones. Estas definiciones que vamos a dar son bastante breves, son simplemente para tener una noción de lo que son estas cantidades físicas y poder entonces enunciar la ley de Ohm que relaciona estas mismas. Entonces, la corriente eléctrica es nada más el flujo de esas cargas eléctricas por unidad de tiempo a través de un material. Es decir, básicamente es una cuantificación de cuánta carga eléctrica pasa a través de un material con respecto al tiempo. Y su unidad de medida, ¿verdad?, son los amperios, se representan con la letra A. Seguidamente tenemos el voltaje, que esta se define como el trabajo por unidad de carga, ¿verdad?, ejercido sobre una partícula cargada para poder llevarla de un lugar a otro. Esto es básicamente esa energía, ¿verdad?, que permite desplazar aquellas cargas que mencionábamos previamente. En este caso la unidad de medida es se representa con la letra B, perdón, y es el voltio, ¿verdad? Importante acá que esta cantidad también a veces se le denomina diferencia de potencial, es como comúnmente nosotros la conocemos en física, o también se le puede denominar tensión eléctrica. Y finalmente la última cantidad de interés es la resistencia eléctrica, que esta, como su nombre lo indica, es nada más una oposición al flujo de aquella corriente eléctrica a través de un material. Y su unidad de medida son los ohmios, que se representan con la letra omega mayúscula. Esta es una ilustración, básicamente es una caricatura, ¿verdad?, que no es algo formal, pero es bastante clásica verla, ¿verdad?, para entender de manera intuitiva un poco cómo es que se va a relacionar estas cantidades del voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces acá lo que tenemos, esto es básicamente como el análogo a un conductor, ¿verdad?, un conductor por el cual está fluyendo una corriente eléctrica que vendría siendo el muñequito verde, ¿no?, medido en amperios. Y el voltaje, ¿verdad?, decimos aquí entre comillas, vendría siendo, repito, entre comillas, como esa fuerza que los está empujando, ¿verdad?, para poder fluir a través de ese conductor. Ojo, digo entre comillas porque no es una fuerza, ¿sí?, más bien es una energía, ¿verdad?, de la que se dispone para poder desplazarlos, para poder realizar trabajo a través de ellos y desplazarlos a través del conductor. Y la resistencia, ¿verdad?, como se muestra en la caricatura, vendría siendo aquella oposición que está dificultando el paso de esa corriente a través del conductor. Entonces, bien, vamos a mencionar, antes de enunciar la ley de Ohm, vamos a conocer algunos símbolos básicos en un circuito eléctrico, al menos los que son de nuestro interés para esta práctica. Entonces, veamos acá, tenemos por ejemplo, en este lado, el símbolo de una fuente, que para nuestra práctica lo que vamos a tener como fuente es una batería. Luego tenemos lo que va a representar básicamente un conductor, que en nuestro caso simplemente digamos serían los cables, ¿verdad?, por los cuales fluye la corriente eléctrica. Por acá tenemos el símbolo de la resistencia eléctrica, y este otro vendría siendo el símbolo de un interruptor, que básicamente, pues como el nombre lo dice, sirve para poder interrumpir o habilitar el flujo de corriente a través del circuito. Y en este extremo derecho lo que tenemos son los símbolos, ¿verdad?, para representar aparatos de medición. En este caso tenemos este aparato que se llama voltímetro, y ese pues va a servir para poder medir el voltaje, ¿verdad?, entre un par de terminales, en un elemento o en alguna parte del circuito. Y este otro llamado amperímetro pues va a servir para poder medir la corriente que pasa a través de una parte del circuito. Entonces podemos ya nosotros definir qué es un circuito eléctrico de una manera bien breve, como una interconexión de componentes eléctricos por los cuales fluye una corriente eléctrica, ¿verdad?, de manera bastante sencilla. Y tenemos acá un ejemplo de un circuito
donde podemos ver por esta parte una fuente que vendría siendo una batería, un interruptor, resistores y otra batería, ¿verdad? Y estos segmentos, ¿verdad?, de línea vendrían siendo los conductores o los cables. Así que bien, ahora sí enunciamos la ley de Ohm y decimos que dice lo siguiente: si la temperatura y otras condiciones físicas no cambian, ¿sí?, la razón entonces entre la diferencia de potencial, que es básicamente el voltaje, y la corriente eléctrica es una constante, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, que la temperatura, esto es porque la resistencia eléctrica, ya vamos a ver, bueno, no se ve en esta práctica, pero más adelante sí, que depende de la temperatura, ¿verdad? Y otras condiciones físicas hace referencia más bien a la geometría de los conductores. Pero en general, si esas condiciones físicas y la temperatura no cambian, entonces la razón entre el voltaje y la corriente es una constante, dice. Esto matemáticamente se expresa de esta manera: que V entre I es igual a una constante R, ¿verdad?, donde V es el voltaje, I es la corriente eléctrica y R es la resistencia eléctrica, ¿verdad?, en ese elemento donde estemos nosotros haciendo la medición. Ahora bien, comúnmente esta ley de Ohm, ¿verdad?, suele expresarse de esta manera, ¿sí? Suele expresarse como que el voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la corriente eléctrica. Entonces aquí nosotros podemos decir de otra forma, enunciar la ley de Ohm de otra forma, perdón, decir entonces que el voltaje es proporcional a la corriente eléctrica, donde la constante de proporcionalidad vendría siendo esa resistencia eléctrica. Así que entonces tenemos ya la ley de Ohm, ¿verdad?, enunciada. Entonces, bien, veamos cómo nosotros medimos ese voltaje y esa corriente eléctrica. Primero, para medir el voltaje, nosotros necesitamos, como previamente lo mencionaba, un aparato de medición, un instrumento que se llama voltímetro. Y este dice que se debe conectar en paralelo al elemento sobre el cual nosotros queremos medir ese voltaje. Eso lo podemos ver en esta figura, donde tenemos una batería que está conectada a una resistencia en la cual nosotros queremos conocer el voltaje. Entonces ahí lo que hacemos es tomar ese instrumento, el voltímetro, y sus terminales, ¿verdad? Esas terminales nosotros las conectamos en paralelo con el elemento. Esto de conectarlo en paralelo es nada más conectarlo entre las terminales del elemento. Y de esa manera nosotros podríamos tener una lectura del voltaje que hay en este elemento resistivo. Ahora bien, para medir la corriente eléctrica lo que utilizamos es un amperímetro, y este, en contraste con el anterior, se conecta en serie al elemento sobre el cual nosotros queremos medir la corriente que lo atraviesa. Eso lo podemos ver en este diagrama, donde tenemos nuevamente la fuente, la batería, la resistencia, y el amperímetro nosotros lo conectamos en serie. ¿Y esto para qué? Bueno, puesto que la corriente que va a salir de esta batería va a circular a través del conductor, va a pasar a través del amperímetro y él la va a leer. Luego sale del mismo y atraviesa la resistencia, perdón, para poder retornar por el otro lado de la batería. Entonces, de esa manera nosotros es como medimos voltaje y corriente. Entonces, acá nada más para mostrar un ejemplo, midiendo el voltaje y la corriente, los dos, ¿verdad?, a la vez, lo que haríamos sería, bueno, tener el circuito, ¿verdad? Ponemos en serie con el elemento el amperímetro para medir la corriente que pasa a través de él, que sería la misma corriente que pasa a través del dicho elemento, de esta resistencia en este caso, y el voltímetro lo ponemos en paralelo con la resistencia para poder medir su voltaje. Entonces, veamos algunas configuraciones básicas de elementos. Estas se llaman configuraciones en serie y en paralelo, y algunas características principales, fundamentales, ¿verdad?, que necesitamos saber para poder analizar estos circuitos eléctricos. Primero veamos los elementos que se conectan en serie. Pues dice acá que la característica principal de ellos es que comparten la misma corriente eléctrica. Justo como lo mirábamos en aquel ejemplo anterior. La característica principal de los elementos en serie es que comparten la misma corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un arreglo de resistores en serie, como se muestra en esta figura, se tiene que la corriente eléctrica que pasa a través de cada uno de esos elementos resistivos es la misma. Por eso es que estas flechas, ¿verdad?, que indican el sentido de la corriente, tienen la misma letra I, porque la corriente que los atraviesa es la misma, debido a que se encuentran en serie. Una confusión bastante común es creer que la corriente, ¿verdad?, que parte de la fuente, ¿verdad?, sale, y al entrar a algún elemento, por ejemplo,
como si ésta se gastara, ¿verdad? Dicho entre comillas esto, pero no es así. La corriente simplemente ingresa al elemento y sale con su mismo valor. Luego pasa por el otro y así sucesivamente hasta retornar por la fuente. Entonces, este circuito, ¿verdad?, tiene la misma corriente atravesando a todos sus elementos. Pero este circuito, que tiene en este caso 3 resistores, yo lo podría, digamos, reescribir con una sola resistencia que sea equivalente a tener las 3 que tenemos actualmente. Entonces esto se llama simplemente obtener una resistencia equivalente, que para un arreglo en serie se calcula con esta ecuación. Dice que la resistencia equivalente es nada más la sumatoria de cada una de las resistencias que se encuentran en serie, ¿verdad? Esto es para un arreglo de resistores en serie. Entonces veamos ahora las características de los elementos en paralelo. En contraste con los elementos en serie, ahora lo que comparten es el mismo voltaje. Ya no es la misma corriente, sino que tienen el mismo voltaje. ¿Y cómo es eso de tener elementos en paralelo? Bueno, veamos acá que en serie es que simplemente uno lleva detrás del otro, como los vagones de un tren, digamos. Y cuando están en paralelo es que se encuentran todos conectados entre el mismo par de terminales. ¿Cómo así? Veámoslo por ejemplo acá, en esta figura. Notemos primeramente que las corrientes ya no tienen la misma letra I e I como en el caso anterior, sino que es I1, I2 e I3. Y esto es porque las corrientes ya no son las mismas, dado que ya no están en serie. Este arreglo se encuentra en paralelo. ¿Cómo así? Bueno, veamos aquí, estos son los extremos de la fuente, ¿no? A eso vamos a llamar los terminales de la fuente. Pues resulta que todos los demás elementos resistivos, ¿verdad? Imaginemos que yo este punto lo extiendo hasta acá. Igualmente hago con el punto de abajo. Entonces, entre esos mismos puntos conecto yo estos resistores. Entonces, eso significa que están conectados entre los mismos pares de terminales. Y entonces se dice que los elementos se encuentran en paralelo. Y la característica que tienen es que comparten el mismo voltaje. Por lo tanto, aquí lo que yo tendría es que estos resistores R1, R2 y R3 van a tener el mismo voltaje que tenga esta fuente. Y análogamente al caso anterior, yo podría representar, ¿verdad?, todos estos elementos resistivos como uno solo, que se llame resistencia equivalente, a través de la siguiente ecuación. Dice que el inverso, ¿verdad?, 1 sobre la resistencia equivalente, es igual a la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. Por ejemplo, acá tendríamos que el inverso de la resistencia equivalente sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. A eso se le saca nuevamente el inverso y se tiene la resistencia equivalente de este arreglo de elementos o resistores en paralelo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros queremos aplicar esta ley de Ohm a un circuito eléctrico? Pues sucede que depende del análisis que queramos hacer, lo que queramos determinar. ¿Por qué digo que depende? Bueno, porque depende si vamos a aplicar la ley a un circuito completo o solo a una sección del circuito, es decir, a un circuito parcial. Entonces, veamos, para tener un poco mejor entendido esto, vamos a hacer un ejemplo rápidamente con el cual puede quedar esto bien entendido. Aquí lo que tenemos es un circuito eléctrico, ¿verdad?, con una fuente que es una batería de 12 voltios y 3 resistores, ¿verdad?, R1, R2 y R3 de 3, 4 y 2 ohmios. Entonces, lo que pide el ejercicio es calcular el voltaje en el resistor de 2 ohmios, o sea, en el resistor R3. Ahora bien, como mencionábamos previamente, ¿verdad?, estarán de acuerdo que como estos elementos están en serie, comparten la misma corriente. Es decir, la corriente que parte de la fuente va a pasar por R1, sale de R1, entra a R2, sale de R2 y así sucesivamente hasta retornar por el lado negativo de la fuente. Entonces vamos a llamar a esa corriente I, y este básicamente es su trayectoria, ¿cierto? ¿Verdad? Que pasa por todos esos elementos resistivos y tiene el mismo valor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular aquí el voltaje, en este resistor 3? Bueno, primer error común, y aquí es importante, jóvenes. Primer error es creer que el voltaje que tiene esta resistencia, dado que están conectadas todas ellas a una batería de 12 voltios, el error es creer que esta resistencia va a también tener el voltaje de esta fuente, y eso no es cierto, ¿verdad? El conjunto de elementos resistivos está conectado a esa fuente, pero no significa que cada uno va a tener esos 12 voltios.
Lo que sí podemos asegurar es que dado que se encuentran en serie van a tener la misma corriente eléctrica y por lo tanto lo que me compete realizar es entonces en este caso es primero poder aplicar la ley de Ohm a todo este circuito para conocer la corriente eléctrica que pasa a través de él y luego conociendo dicha corriente, dado que es la misma a través de todos los elementos, yo conocería la corriente que pasa por R3, ¿cierto? Y entonces ahora sí aplicar nuevamente la ley de Ohm, pero solo a esta sección del circuito, conociendo ya la corriente, ya la resistencia y por medio de la ley de Ohm poder calcular el voltaje allí en R3, ¿ok? Entonces primero lo que se debe hacer es analizar el circuito completo. Y esto según su manual dice que pues se tiene que analizar considerando el voltaje total, que es el voltaje de la fuente, y la resistencia equivalente del arreglo. Entonces para ello vamos a comenzar a resolver. El primer paso sería calcular la resistencia equivalente. Como están en serie, la resistencia equivalente sería simplemente la suma de R1 más R2 más R3, ¿cierto? Que esto da 9 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que este circuito yo lo puedo reescribir como esto. Es decir, este otro circuito es exactamente lo mismo que lo que tengo en el lado izquierdo. Se dice entonces que son equivalentes. Ahora lo que tengo es una sola resistencia cuyo valor es de 9 ohmios, pero que representa el mismo efecto de las otras tres que tenía antes. Y fíjense que acá hay algo bien interesante, ¿verdad? Estarán de acuerdo ustedes en que como estos son equivalentes y antes habíamos dicho que la corriente que pasaba a través de él era la misma en todos los elementos, entonces es la misma corriente que va a pasar por este elemento de 9 ohmios, ¿verdad? Porque recuerden que tener estos 9 ohmios es análogo o lo mismo a tener los otros tres resistores, por lo tanto sería la misma corriente. Entonces si es la misma corriente, fíjense lo interesante acá, y es que sucede que este resistor se encuentra tanto en serie como en paralelo con esta fuente de voltaje. ¿Cómo así? Bueno, es porque la corriente que parte de esta fuente, ¿verdad?, atraviesa esta resistencia y es la misma, ¿no? Y, o sea que la corriente que pasa por la fuente y que tiene esta resistencia es la misma, por lo tanto, se dice que están en serie. Recordemos las características del elemento en serie. Pero también vemos que entre las terminales de la fuente está conectada las terminales de la resistencia. O sea que también está en paralelo con ella. Y según las características de elementos en paralelo, también entonces tiene el mismo voltaje. Por lo tanto, ahora sí yo puedo decir que esta resistencia equivalente tiene el mismo voltaje de la batería y aplicar la ley de Ohm al circuito completo, como sigue. Calculando la corriente, aplicando la ley de Ohm al circuito completo. Entonces tenemos que la ley de Ohm dice que B es igual a R por I. O sea que podemos despejar para la corriente y decir, bueno, el voltaje es... El voltaje en consideración es el voltaje total, el voltaje de la fuente, que son 12 voltios. Y la resistencia es la resistencia equivalente, que es 9 ohmios. Esto da 4 tercios de amperio, ¿verdad? Que es la unidad de medida de la corriente, y lo cual es aproximadamente igual a 1.33 amperios. Entonces, ¿qué tenemos? Recordando el circuito, ¿verdad?, inicial, ya hemos encontrado la corriente que pasa a través de él, 1.33 amperios, que es la misma que pasa por todos los elementos resistivos, ¿verdad? Ya tenemos bastante claro esa parte. Entonces ahora sí, yo ya conozco la corriente que pasa por aquí y conozco la resistencia. O sea que, ya puedo yo aplicar la ley de Ohm al circuito parcial. Entonces vamos a decir, calculando el voltaje en el resistor de 2 ohmios, para eso ese subíndice simplemente indica que es el voltaje en este resistor de 2 ohmios. Aplicando la ley de Ohm al circuito parcial, o sea, solo a esta sección del circuito. Y entonces tenemos que el voltaje es igual a resistencia por la corriente. Entonces el voltaje en el resistor de 2 ohmios sería la resistencia allí, que es la resistencia 3, es igual a 2 ohmios, por la corriente que lo atraviesa, que es 1.33 amperios, ¿verdad? Y esto da un resultado de 2.67 voltios. O sea que en conclusión, el voltaje sobre la resistencia de 2 ohmios no es efectivamente 12, no es ese voltaje de la fuente, que es el error común, sino 2.67 voltios. Entonces, para concluir, muchachos, tenemos que el resumen, las notas finales, son: primero, el voltaje y la corriente eléctrica en los resistores
en los resistores depende de cómo estén configurados, o sea, de si estos están en serie, en paralelo o como sea que estén configurados con respecto a la fuente. Entonces, en general, no necesariamente todos van a tener el voltaje de la fuente, ¿sí? Como este es el caso. Ya vimos que el voltaje de ese resistor no es igual al de la fuente, ¿verdad? Eso solo pasaría si estuvieran configurados en paralelo, ¿verdad? Pero lo opuesto que sucedería ya es que sí, tendrían el mismo voltaje, pero no tendrían la misma corriente, ¿sí? Entonces tendríamos que encontrar otra cantidad, ¿verdad? Ahora, segunda nota, la ley de Ohm aplicada a circuitos eléctricos completos, considera el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente para hallar la corriente eléctrica. ¿Sí? Cuando la analizamos el circuito completo, sí, ahí sí consideramos el voltaje total de la fuente, la resistencia equivalente entre las terminales de la fuente, ¿verdad? Y la corriente eléctrica la encontramos a partir de esos datos. Y finalmente, muy importante mencionar que la ley de Ohm solo se aplica a resistores, jóvenes, no a las fuentes. Yo no puedo aplicar la ley de Ohm a las fuentes. Ellas ya tienen su voltaje determinado y constante, ¿verdad? Entonces, ellas ya tienen su voltaje, yo no tengo necesidad de aplicar, de hecho no podemos aplicar la ley de Ohm allí. Solo la aplicamos en los resistores, porque lo que relaciona es el voltaje y la corriente en un resistor. Entonces, pues eso es todo, jóvenes. Espero que esto les sea de utilidad. En un segundo video vamos a ver la parte del procedimiento experimental en el simulador y la realización de cálculos y análisis de resultados. Muchas gracias por su atención.